buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro primer encuentro de la asignatura Impuesto 2. Es importante acotar que esta asignatura va a estar comprendida en el ámbito tributario del estudio de uno de los impuestos más importantes dentro de nuestro sistema tributario nacional, como lo es el impuesto al valor agregado, mejor conocido como IVA. Bueno, este impuesto forma parte de los impuestos indirectos, recordando que los impuestos indirectos son aquellos que vienen a gravar el consumo, la adquisición y que no toman en cuenta la capacidad contributiva de esa persona, sino que independientemente de cuál es su capacidad económica, una vez que adquiere bienes grabados o recibe servicios que están grabados, pues debe pagar el impuesto al valor agregado. Por ejemplo, comenzaremos nosotros por decir dentro del impuesto al valor agregado que en su evolución histórica en Venezuela, en nuestro país, la vida de este impuesto pues ha estado asignada por continuas reformas, ¿bien? Ha sido bastante objeto de actualizaciones, de reformas a través de los diferentes instrumentos legales y nació el 1 de octubre del año 1993, cuando comienza por primera vez el IVA en Venezuela. De tal modo que una vez que comienza el impuesto al valor agregado en nuestro país, podemos decir entonces que este impuesto tiene una naturaleza y unas características definidas a la luz de este impuesto al valor agregado, dentro de las cuales podemos decir, por supuesto, que es un impuesto indirecto. Es un impuesto objetivo, es un impuesto plurifásico, además es un impuesto no acumulativo. Podemos igualmente decir que la doctrina tributaria ha destacado la naturaleza y características del impuesto al valor agregado, señalando que constituye un impuesto a las ventas múltiples o a las ventas en sus múltiples etapas, ¿bien? Pero que no es acumulativo, sin efecto de piramidación, sino que es independiente en cada etapa de ese proceso de producción y que se asume como hecho imponible la venta de bienes o de mercaderías, la prestación de servicios y que además cada empresa interviniente desde la producción primaria hasta la última venta al consumidor final. Por lo tanto, este tributo se caracteriza por ser un impuesto indirecto, objetivo, plurifásico, no acumulativo. Es general sobre el consumo de los bienes y servicios producidos en el país o importados en algunos casos, ¿bien? Abarca todo el circuito económico, desde el productor hasta el consumidor final y se causa en las distintas etapas de producción, distribución o comercialización. Podemos decir que el impuesto al valor agregado es el impuesto emblemático dentro de los impuestos indirectos por excelencia en nuestro país, que consta de diferentes elementos y que una vez que se ha establecido, pues esa persona, ese contribuyente, tiene ciertos deberes formales que cumplir que se derivan de esta obligación tributaria. De modo que para definir un poco esas características del impuesto al valor agregado, podemos entonces mencionar que es un impuesto indirecto, ya que por una parte grava una manifestación mediata de riqueza como es el consumo, es decir, grava el consumo, grava la compra de un bien, grava la recepción de un servicio y por otra, los contribuyentes de derecho, es decir, quienes pagan el tributo a la administración tributaria, en este caso, serían los productores, distribuidores, los comerciantes, los prestadores de servicios que trasladan la carga tributaria a los contribuyentes de hecho o económico. Recordemos entonces que quien vende un producto que está grabado, pues es quien cobra ese impuesto a través de esa intermediación y entonces es quien adquiere el deber formal de enterarlo y pagarlo al Tesoro Nacional. Podemos decir igualmente que es un impuesto objetivo desde el punto de vista que en principio la condición de quienes la realizan, ¿bien? Debido a que grava la realización de determinadas actividades u operaciones, prescindiendo en principio de quienes la realizan, es decir,
Simplemente adquirimos el bien, pagamos el impuesto, recibimos el servicio, pagamos un impuesto en esa prestación de ese servicio. Además, es plurifásico. Plurifásico porque abarca las diversas etapas o fases del proceso productivo. Entonces, dentro del circuito económico de la producción, distribución y comercialización, nos vamos a encontrar que está presente el impuesto al valor agregado. Y es no acumulativo en función de que toda vez al grabar únicamente el valor agregado, que se genera es en cada una de las etapas de ese circuito económico, por lo cual no es acumulativo. Entonces encontramos como principal característica que es indirecto, es decir, cuando decidimos consumir, comprar, adquirir un bien o recibir un servicio que estén grabados por el impuesto al valor agregado, independientemente que tengamos la capacidad económica o independientemente de la capacidad contributiva de ese contribuyente, ese poder adquisitivo, esa compra, esa recepción de un servicio, si está grabado, debemos pagar el impuesto al valor agregado. Es objetivo ya que se refiere a determinadas actividades u operaciones, ¿bien? Plurifásico porque abarca todas las etapas del circuito de comercialización que va desde la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, y además es no acumulativo porque cada etapa se graba de forma independiente. Entonces, esto quiere decir que nos vamos a encontrar con un impuesto al valor agregado que desde el punto de vista tributario constituye uno de los principales impuestos dentro del territorio nacional, que tiene sujetos pasivos como por ejemplo todos los contribuyentes que venden bienes grabados, que prestan servicios que están grabados, que se llaman contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado, que también en la ley del IVA se clasifican los contribuyentes en contribuyentes ordinarios, en contribuyentes ocasionales, aquellos que por una o alguna oportunidad o situación o circunstancia fueron objeto de cobrar este impuesto, y los contribuyentes formales. Los contribuyentes formales son aquellos que realizan exclusivamente actividades exentas o exoneradas del impuesto al valor agregado. Entonces, la ley del impuesto al valor agregado nos clasifica esos contribuyentes del IVA en contribuyentes ordinarios, contribuyentes ocasionales y contribuyentes formales. Recordando igualmente, por ejemplo, entonces, que los contribuyentes son los sujetos pasivos respecto de los cuales se verifican los hechos imponibles. ¿Cuáles son los hechos imponibles enumerados en materia de impuesto al valor agregado? Decíamos la venta, la prestación del servicio, incluso el retiro o desincorporación de bienes, las importaciones definitivas de bienes muebles o las exportaciones de bienes muebles. La ley del impuesto al valor agregado menciona, por una parte, entonces, a los contribuyentes ordinarios, a quienes regularmente, en función de su actividad habitual, deben cumplir con las obligaciones tributarias consagradas en ese texto legal. También encontramos entonces a los contribuyentes ocasionales, quienes en virtud de la realización eventual de importaciones de bienes, por ejemplo, deberán proceder al pago de la tributación en aduanas. O encontramos los contribuyentes formales, definidos como quienes realizan exclusivamente actividades exentas o exoneradas del impuesto al valor agregado. Encontramos que en cuanto a los responsables de la ley del impuesto al valor agregado, se desarrollan los principios consagrados en el Código Orgánico Tributario, previendo la existencia de un conjunto de sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben cumplir las obligaciones atribuidas a estos, como en el caso de los agentes de retención o de percepción. Asimismo, cuando nosotros nos referimos al impuesto al valor agregado, es importante destacar que el reglamento del impuesto al valor agregado relaciona con mayor detalle las actividades que son consideradas como servicios a los efectos del impuesto al valor agregado. También de forma enunciativa y dentro de la generación o dentro de la genérica tipificada de la ley, los siguientes hechos, por ejemplo,
actos, contratos u obras remuneradas a favor de un tercero, receptor o beneficiario. Nos dice también el diseño, programación, implementación de sistemas de computación, asistencia técnica, servicios de asesoría y consultoría, estudios de servicios de ingeniería. Por ejemplo, servicios legales, administrativos, contables, en general cualquier servicio independiente prestado en el ejercicio de una profesión liberal. Bien, todo eso se considera prestación de servicios a la ley del impuesto al valor agregado y estaría como servicio grabado, es decir, que quien lo preste se convierte en un sujeto pasivo del impuesto al valor agregado. También nos vamos a encontrar, por ejemplo, servicios de comisionistas e intermediarios, servicios de depósito, almacenamiento, distribución de bienes. Tenemos servicios de agencias de viaje, de turismo, organización de eventos. Tenemos, por ejemplo, todo lo que se refiere a los servicios de espectáculos públicos, turismo, organización de eventos, servicios de transporte de carga, de pasajeros, que en algunos casos pueden estar grabados por el impuesto al valor agregado, la confección o ejecución de prestaciones de servicio, ejecución de obras, servicios de estudios de investigación, ejecución de obras mineras o hidrocarburos. Es decir, que nosotros nos vamos a encontrar específicamente desde los artículos 17 al 21 del reglamento del impuesto al valor agregado, las definiciones de servicios que están grabadas para el impuesto al valor agregado. Asimismo, cuando nos referimos a las bases legales que fundamentan el impuesto al valor agregado, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Nos vamos a encontrar con sujetos pasivos del impuesto al valor agregado, cuyo hecho imponible, el hecho que tipifica el nacimiento de la obligación tributaria, va a ser la venta de bienes o prestaciones de servicios. Y dentro de sus sujetos pasivos, es decir, obligados al cumplimiento del impuesto al valor agregado, tenemos los contribuyentes ordinarios. Los contribuyentes ordinarios, que son aquellos que realizan venta de bienes y prestaciones de servicios grabados. Los contribuyentes ocasionales, que habíamos mencionado, que por circunstancias eventuales realizan ese cobro del impuesto al valor agregado, y los contribuyentes formales, actividades exentas o exoneradas del impuesto al valor agregado, según lo que nos contempla el artículo 17, 18 y 19, que detallaremos en nuestros próximos encuentros al hablar de las exenciones y exoneraciones del impuesto al valor agregado. Que este impuesto al valor agregado se determina a través de la aplicación de alícuotas, ¿bien? Unas alícuotas que son establecidas a través de la norma y que nos encontramos, por ejemplo, en el caso del impuesto al valor agregado, 4 alícuotas, siendo la alícuota general el 16%, que además de determinarse a través de la alícuota, posee elementos técnicos que también vamos a detallar al observar nosotros la dinámica del impuesto al valor agregado, que se maneja a través de débitos fiscales y de créditos fiscales. Bien, para determinar una cuota tributaria, que es el impuesto resultante a pagar, que también lo determinamos y se realiza a través de una declaración vía electrónica a través del portal de la Administración Tributaria, llámese CENIA, www.cenia.gov.be, y que además la norma, aparte de la declaración, nos indica cuáles serían los plazos para realizar esa declaración y las formas de pago. Continuando con las bases legales, nos vamos a encontrar en primer lugar el Código Orgánico Tributario, publicado en fecha 29 de enero del año 2020, que es la norma máxima rectora en función del ámbito tributario en el territorio nacional, que nos contempla cuáles son los deberes formales y para cada uno de los tributos nacionales, y en este caso para el impuesto al valor agregado vamos a encontrar dentro de esos deberes formales el deber formal de
facturar, el deber formal de llevar libros, el deber formal de declarar, el deber formal de informar. Bien, entonces, dentro de los tópicos generales, es decir, dentro de estas generalidades, pues debemos conocer que es un impuesto indirecto, que además sus sujetos pasivos, los contribuyentes pueden ser contribuyentes ordinarios, ocasionales y formales, que se determina a través de la aplicación de una alícuota, cuya alícuota general es el 16%, que además posee unos deberes formales a cumplir y que se concreta o se materializa a través de una declaración de impuesto al valor agregado. Entonces, bueno, es importante que manejemos dentro de estas generalidades todos esos términos que va a comprender el impuesto al valor agregado, recordando, por supuesto, que es un impuesto indirecto que va dirigido al consumidor, que cada vez que se realiza la compra de un bien o la prestación de un servicio que está grabado, se asume y que de allí en adelante el vendedor del bien o el prestador del servicio debe cumplir una serie de obligaciones tributarias, un deber de hacer, un deber formal, y entonces son los que vamos a especificar también posteriormente. Aparte del Código Orgánico Tributario, pues todos estos parámetros, estos elementos técnicos, los vamos a encontrar en la Ley de Impuesto al Valor Agregado. La Ley de Impuesto al Valor Agregado que se publicó también en fecha 29 de enero del año 2020, que es la ley vigente. También nos vamos a encontrar con el reglamento del impuesto al valor agregado, que es un reglamento que nos viene a especificar partes técnicas, procedimientos, en detalle el cumplimiento de algunos deberes formales, como por ejemplo los requisitos y formalidades de los libros de compras y ventas que se definen exclusivamente en el reglamento del impuesto al valor agregado. Asimismo, vamos a conseguir dentro de estos fundamentos legales, dentro de estas bases legales, providencias administrativas que son emitidas por la Administración Tributaria. La Administración Tributaria Nacional en nuestro país está representada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAM, y en este caso es quien emite las providencias administrativas como instrumento jurídico que vamos a aplicar, por ejemplo, para los contribuyentes del impuesto al valor agregado en materia de facturación, en materia de máquinas fiscales y en materias específicas algunos temas o deberes formales en particular. También nos vamos a encontrar como el caso de los decretos que pueden llegar a ser decretos de exoneración, recordando que dentro de esos elementos técnicos nos encontramos las exenciones y las exoneraciones. Las exenciones que están establecidas en los artículos 17, 18 y 19 del contenido de la ley. Recordando que la ley o recordando que las exenciones y exoneraciones las define el Código Orgánico Tributario y en el cual la exención constituye la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria, pero que está establecido por la ley. Mientras que la exoneración es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria, pero que está definido a través de un decreto de exoneración emitido por el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, estos temas los vamos a detallar en nuestros próximos encuentros. El día de hoy estamos tratando en nuestro módulo 1 las generalidades del impuesto al valor agregado, sus características, sus principios y quiénes son sus sujetos pasivos. Entonces recordamos que es un impuesto indirecto que grava el consumo, que está dirigido al consumidor final, que además dentro de sus bases legales encontramos el Código Orgánico Tributario, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Reglamento del Impuesto al Valor Agregado, providencias administrativas, decretos de exoneración y doctrina, jurisprudencia y todos esos fundamentos que nos puedan servir para el estudio de la norma como tal. Bien, elementos técnicos que posee desde los sujetos pasivos, las alícuotas aplicables, la base imponible, la dinámica de la determinación a través de los débitos fiscales y los créditos fiscales, los libros obligatorios para llevar en materia de impuesto al valor agregado, los libros especiales, sus requisitos, formalidades, la declaración, cuáles son los plazos, cómo determino la cuota tributaria y entre los demás deberes formales que se nos designen a tal efecto.
La invitación general, entonces, es, bueno, a que manejemos este conjunto de herramientas, de instrumentos jurídicos, mediante los cuales vamos a determinar de manera correcta y adecuada todo lo concerniente a una declaración, a los elementos que comprende el impuesto al valor agregado, los deberes formales que se me originan y cómo debería ser el cumplimiento de los mismos. Igualmente, conocer entonces qué obligaciones en cuanto a libros, en cuanto a facturación, en cuanto a registros, debemos nosotros cumplir en materia de deberes formales, cuáles serían los ilícitos, los incumplimientos que se originan en el caso de no llevar adecuadamente estos deberes formales, así como en algunos casos los actos administrativos que se me generan en facultades de verificación y fiscalización por parte de la Administración Tributaria, mis obligaciones tributarias, los deberes formales y todo aquello que debemos conocer para llevar a feliz término el adecuado cumplimiento del impuesto al valor agregado. En este sentido, bueno, les invito a continuar con el desarrollo de los siguientes módulos de las actividades sumativas. Ya está corregida la actividad sumativa número 1, dispuesta y factible a su alcance la actividad número 2 en el aula virtual. Para cualquier información, aporte o inquietud que pueda presentarse, muy amablemente les exhorto a que lo hagan a través de la mensajería del aula virtual del IETSID. Bueno, la invitación general a que cumplan de manera oportuna con la entrega de sus actividades, con el detalle de las instrucciones respectivas que se han indicado en cada actividad y, por supuesto, que continúen en el estudio de este ámbito tributario que es fundamental en el desarrollo del campo profesional de todo contador público. Que recordemos que el ámbito tributario es muy dinámico, cambiante y que nuestra principal premisa es mantenernos actualizados para poder cumplir con la función adecuada del contador público. De mi parte, pues estoy totalmente a sus órdenes, a su entera disposición para cualquier información que puedan solicitar a través de la plataforma del aula virtual. Les auguro el mayor de los éxitos. Sean todos bienvenidos nuevamente a sus órdenes y gracias por su atención. Feliz tarde para todos.